En este recorrido intelectual nos adentramos en las profundidades de una tradición filosófica rica y diversa, donde figuras legendarias como Laozi, Confucio y Mozi han dejado una huella indeleble en el tejido de la cultura china y han influenciado el curso de la historia mundial. Desde las antiguas enseñanzas del Tao Te Ching hasta los preceptos de benevolencia y humanidad de Confucio y la ética utilitarista de Mozi, este documental nos invita a explorar las corrientes subterráneas que han dado forma al pensamiento chino y a reflexionar sobre su relevancia en el mundo contemporáneo. La filosofía china es un vasto y complejo sistema de pensamiento que ha florecido a lo largo de milenios, moldeando no solo la cultura de China, sino también dejando una profunda huella en la historia y la filosofía mundial. Al igual que un río serpenteante que atraviesa la tierra, ha sido alimentada por múltiples corrientes, cada una con sus propias características distintivas y enseñanzas. En este vasto paisaje intelectual destacan tres figuras fundamentales: Laozi, Confucio y Mozi, cuyas enseñanzas han resonado a lo largo del tiempo y continúan siendo objeto de estudio y reflexión en la era moderna. Para comprender plenamente la riqueza y la profundidad de la filosofía de la antigua China, es necesario sumergirse en sus textos clásicos, explorar sus conceptos fundamentales y reconocer su impacto perdurable en la comprensión humana del universo y el yo. La historia de la filosofía china se remonta a miles de años atrás, a una época en la que las dinastías reinaban sobre vastos territorios y las ideas fluían como el viento a través de las montañas y los valles. Es en este contexto histórico y cultural donde surgen los primeros vestigios de la filosofía china, gestándose en la interacción entre las antiguas creencias religiosas y las nuevas corrientes de pensamiento. Una de las figuras más destacadas en el panorama de la filosofía china es Laozi, el legendario sabio y autor del Tao Te Ching, un texto fundamental en el taoísmo. Laozi es reverenciado como el padre fundador del taoísmo, una tradición filosófica y religiosa que enfatiza el concepto del Tao, o el camino. Según él, el Tao es la fuerza primordial que subyace en el universo, una energía misteriosa y omnipresente que fluye a través de todas las cosas y gobierna el curso de la naturaleza. En el Tao Te Ching, Laozi ofrece enseñanzas profundas sobre cómo vivir en armonía con el Tao, abogando por la espontaneidad, la simplicidad y la no acción, el Wu Wei, como medios para alcanzar la sabiduría y la realización espiritual. A través de metáforas poéticas y paradojas aparentes, invita al lector a contemplar los misterios del universo y a encontrar la serenidad en medio del caos. Otra figura influyente en la filosofía china es Confucio, conocido en chino como Kongzi o Confuci, cuyas enseñanzas han tenido un impacto profundo en la cultura y la sociedad chinas durante más de 2 milenios. Vivió durante el período de las 100 escuelas de pensamiento en la China antigua, un tiempo de intensa actividad intelectual y debate filosófico. Inspirado por un deseo de restaurar la armonía social y moral en un mundo marcado por la discordia y la injusticia, Confucio dedicó su vida al estudio y la enseñanza de los principios éticos y morales que consideraba fundamentales para una sociedad justa y bien ordenada. En los Analectas, una colección de dichos y enseñanzas atribuidos a Confucio, se destacan conceptos como la benevolencia, Ren, el respeto filial, Xiao, y la rectitud, Yi, que forman la base de la ética confuciana. Confucio también abogó por la importancia de la educación y el cultivo moral como medios para alcanzar la excelencia personal y contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto. Además de Laozi y Confucio,
Otro filósofo influyente en la tradición china es Mozi, fundador del moísmo, una escuela de pensamiento que surgió como una respuesta crítica al confucianismo y al taoísmo. Mozi vivió durante el mismo período que Confucio, y sus enseñanzas reflejan una preocupación por la paz y la armonía en un mundo caracterizado por la guerra y el conflicto. A diferencia de Confucio, quien enfatizaba las relaciones personales y sociales como el fundamento de la moralidad, Mozi abogaba por un amor universal, Jian'ai, que abarcase a toda la humanidad, independientemente de las relaciones sociales o culturales. Para Mozi, el amor universal era la clave para alcanzar la paz y la estabilidad en el mundo, y creía que la sociedad debía basarse en la igualdad y la justicia para todos. Además de su ética de amor universal, también desarrolló ideas en campos como la epistemología, la ética política y la teoría militar, dejando un legado intelectual rico y diverso que continúa siendo objeto de estudio y debate en la actualidad. Estas tres figuras, Laozi, Confucio y Mozi, representan solo una fracción del rico y diverso panorama de la filosofía china. A lo largo de los siglos, innumerables pensadores han contribuido al desarrollo y la evolución de la tradición filosófica china, enriqueciendo su patrimonio intelectual y ampliando su alcance a través de una variedad de perspectivas y enfoques. Desde las enseñanzas metafísicas del taoísmo hasta la ética humanista del confucianismo y el utilitarismo del moísmo, ofrece una rica paleta de ideas y conceptos que siguen siendo relevantes y estimulantes en el mundo contemporáneo. Al explorar las profundidades de la filosofía china, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento y reflexión que nos lleva a las raíces mismas del pensamiento humano y nos invita a contemplar los misterios del universo y el alma humana. En este fascinante campo de estudio encontramos no solo un tesoro de sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, sino también un faro de luz que ilumina el camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En el vasto escenario de la antigua China, las corrientes filosóficas emergieron en un contexto histórico, político y cultural fascinante, moldeado por dinastías, conflictos territoriales y una rica tradición de pensamiento. Antes incluso de los tiempos de Laozi, Confucio y Mozi, experimentó un rico intercambio de ideas y una evolución política que sentó las bases para el florecimiento de la filosofía china. La historia de la China antigua se remonta a milenios atrás, a épocas en las que las primeras dinastías emergieron en los fértiles valles de los ríos Amarillo y Yangtze. La dinastía Xia, considerada la primera dinastía en la historia china según los registros históricos, se cree que gobernó desde alrededor del siglo XXI al siglo XVI a.C. Le siguió la dinastía Shang, que se extendió aproximadamente desde el siglo XVI al siglo XI a.C., y que dejó importantes hallazgos arqueológicos que revelan la sofisticación de su sociedad, como la escritura oracular en huesos de tortuga y bronce. El período de las 100 escuelas de pensamiento, que se desarrolló entre los siglos VI y III a.C., fue un momento de intensa actividad intelectual en la China antigua. Durante este período, filósofos como Confucio, Laozi, Mozi, Mencio, Xunzi, Zhuangzi y Han Feizi, entre otros, ofrecieron una variedad de perspectivas sobre temas que van desde la ética y la política hasta la metafísica y la epistemología. Estas diversas corrientes de pensamiento reflejaban las condiciones políticas y sociales de la época, marcada por la fragmentación y la guerra entre los estados en conflicto. El confucianismo, fundado por Confucio, enfatizaba la importancia de la educación, el respeto filial y la ética en la construcción de una sociedad armoniosa y justa.
Las enseñanzas de Confucio, recopiladas en los Analectas, influyeron profundamente en la cultura china y en la formación del sistema de gobierno imperial. Hi guys, imagine this. A million years ago, two dinosaurs browsing on the internet on their company laptop. Suddenly, a pop-up appeared. Wanna see a meteorite? They clicked yes. What happened next? Well, you already know. If only they had used Bitdefender, Gravity Zone, web access, and device control, it would have blocked that sketchy website before disaster struck and stopped any unauthorized external devices from connecting to their company endpoints. El taoísmo, asociado principalmente con la Osi, propugnaba la armonía con el Tao, una fuerza cósmica que subyace en el universo y que se manifiesta en la naturaleza y en la espontaneidad. El texto fundamental del taoísmo es el Tao Te Ching, atribuido a la Osi, que ofrece enseñanzas enigmáticas y poéticas sobre el camino de la virtud y la no acción. El moísmo, fundado por Mozi, promovía el amor universal y la igualdad social como principios fundamentales para alcanzar la paz y la armonía en la sociedad. Mozi también desarrolló ideas en campos como la epistemología, la ética política y la teoría militar, dejando un legado intelectual rico y diverso. La expansión y consolidación del Imperio chino bajo la dinastía Qin entre 221 al 206 a.C. y la dinastía Han al 206 a.C. a 220 después de Cristo, llevaron a una mayor unificación política y cultural. Durante este período se establecieron sistemas de gobierno centralizado, se construyeron obras públicas impresionantes y se promovió la difusión de la cultura y la literatura. Comparando con la antigua Grecia, la China antigua desarrolló su filosofía en un contexto político y social diferente. Mientras que en la antigua Grecia las ciudades-estado competían entre sí y experimentaban con formas de gobierno como la democracia, la China antigua estaba dominada por dinastías imperiales que ejercían un control centralizado sobre vastos territorios. Sin embargo, tanto en China como en Grecia, la filosofía surgió en un momento de cambio y transformación, ofreciendo respuestas a las preguntas fundamentales sobre la vida, el universo y la moralidad que han resonado a lo largo de la historia de la humanidad. Laozi, apodado Viejo Maestro, es una figura legendaria en la historia y la filosofía china, venerado como el fundador del taoísmo y autor del Tao Te Ching, uno de los textos más influyentes en la tradición china. Según la tradición, nació en el siglo VI a.C., durante el período de los reinos combatientes en la región de Henan, estado de Chu. Su nombre de nacimiento era Li Er o Li Dan, aunque algunos relatos lo identifican con otros nombres, como Li Boyang o Li Tan. Sobre su familia, algunas fuentes sugieren que su padre era un archivista de la corte del estado de Chu. Aunque otras teorías sostienen que provenía de una familia de nobleza menor, estas afirmaciones están sujetas a debate y pueden haber sido influenciadas por la mitología posterior que rodea a Laozi. En cuanto a su educación, se cree que recibió una educación tradicional, incluyendo la enseñanza de literatura clásica, filosofía y rituales religiosos. Gran parte de lo que se sabe sobre su vida temprana se basa en leyendas y mitos posteriores. Según una de estas leyendas, nació con cabello blanco y una barba larga, signos de sabiduría desde el nacimiento, siendo considerado un niño prodigio capaz de realizar hazañas milagrosas. A pesar de las incertidumbres sobre su trayectoria profesional temprana, su legado como fundador del taoísmo y autor del Tao Te Ching ha perdurado,
inspirando a generaciones de pensadores y buscadores espirituales en todo el mundo. Su enfoque en la armonía con el Tao y la simplicidad continúa siendo objeto de estudio y reflexión en la era moderna, demostrando el profundo impacto de sus enseñanzas en la historia y filosofía chinas. El encuentro legendario entre Laozi y Confucio es uno de los episodios más fascinantes en la historia de la filosofía china. Según la leyenda, Confucio, el eminente filósofo y maestro, había oído hablar de la sabiduría de Laozi y estaba ansioso por conocerlo en persona para discutir cuestiones filosóficas y éticas. Decidió emprender un viaje hacia el estado de Chu, donde se decía que residía Laozi, en busca de respuestas sobre la virtud, el gobierno y el camino hacia la armonía social. Mientras viajaba, Confucio enfrentó desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su determinación y sabiduría. Sin embargo, su determinación por encontrarlo nunca flaqueó, y finalmente llegó a la puerta de la ciudad de Luoyang, donde se decía que residía el famoso maestro taoísta. Al llegar, fue recibido por un anciano con una presencia tranquila y serena. Sin saber que estaba frente a Laozi, le preguntó si conocía al sabio. El anciano sonrió y respondió: ¿Y quién eres tú, oh sabio Confucio, que buscas al viejo Laozi? Confucio quedó sorprendido al darse cuenta de que estaba frente al mismo hombre al que había estado buscando, y se inclinó con respeto. Laozi lo invitó a su morada para discutir sobre los misterios del universo y el camino hacia la realización espiritual. Durante días mantuvieron acaloradas discusiones filosóficas, explorando temas desde la naturaleza del bien y el mal hasta la adecuada forma de gobernar una sociedad. Aunque tenían enfoques diferentes, compartían un profundo respeto mutuo y una voluntad de aprender el uno del otro. El Tao Te Ching, también conocido como Dao De Jing, es uno de los textos filosóficos más importantes y venerados en la tradición china. Compuesto por 81 breves capítulos, es una obra profundamente poética y enigmática que explora los principios fundamentales del taoísmo y ofrece una guía para vivir en armonía con el Tao, la fuerza cósmica que subyace en el universo. El título Tao Te Ching puede traducirse como el libro del camino y la virtud, reflejando los temas centrales del texto: el Tao como el camino que guía todas las cosas en el universo, y la virtud como la cualidad fundamental que se busca cultivar en la vida. Uno de los temas principales es el concepto del Tao, una noción abstracta que se traduce comúnmente como el camino o la vía. Según Laozi, el Tao es la fuerza primordial que subyace en el universo, una fuerza que es tanto trascendente como inmanente y que guía todas las cosas hacia su realización natural. Vivir en armonía con el Tao implica abandonar la resistencia y la lucha, y seguir el flujo natural de la vida sin interferir ni forzar los eventos. Otro tema importante del Tao Te Ching es el concepto de la no acción, Wu Wei, que se refiere a la idea de actuar en armonía con el Tao, sin esfuerzo ni intención. Según él, la verdadera virtud reside en la espontaneidad y la simplicidad, y el verdadero poder proviene de la capacidad de dejar que las cosas sigan su curso natural sin interferir en ellas. La no acción no implica pasividad o inactividad, sino más bien una acción que surge de una profunda comprensión del Tao y una conexión intuitiva con el flujo de la vida. Además de estos temas centrales, aborda una amplia gama de temas filosóficos y éticos, desde la naturaleza del gobierno y el liderazgo hasta la importancia de la humildad y la compasión en la vida cotidiana. El marketing es fácil. Por aquí se comentó incluso que teníamos que meter no sé qué cookies y respetar las preferencias de las personas. Tremendo. Está claro que no ha visto nuestro rollo últimamente.
A través de sus enseñanzas profundas y atemporales, el Tao Te Ching continúa siendo una fuente de inspiración y sabiduría para millones de personas en todo el mundo, y su mensaje de armonía, simplicidad y aceptación resuena en la búsqueda humana de significado y realización. El retiro de Lao Tzu de la sociedad es un aspecto intrigante de su vida, aunque los detalles exactos de su retirada pueden ser difíciles de determinar debido a la naturaleza legendaria de muchos relatos sobre su vida. Es posible identificar algunas posibles motivaciones detrás de su decisión de apartarse del mundo y buscar la soledad. Una de las posibles motivaciones detrás del retiro de Lao Tzu podría haber sido su desilusión con el mundo exterior y su disgusto por la corrupción y la violencia que presenciaba a su alrededor. Durante el período de los reinos combatientes en China, la sociedad estaba marcada por la guerra, la intriga política y la lucha por el poder, y es posible que sintiera que no podía hacer mucho para cambiar esta situación. En lugar de involucrarse en el caos y la discordia del mundo, optó por retirarse a la soledad y buscar la paz interior. Las leyendas sobre su vida posterior son fascinantes relatos que han perdurado a lo largo de los siglos, añadiendo un aura de misterio y maravilla a la figura del sabio taoísta. Uno de los relatos más conocidos es el de su viaje hacia el oeste y su misteriosa desaparición en las montañas. Según estas leyendas, después de retirarse de la sociedad, emprendió un viaje hacia el oeste en busca de la iluminación espiritual y la inmortalidad. Durante su viaje, se dice que atravesó vastas llanuras, cruzó ríos y montañas y encontró numerosos desafíos y pruebas en su camino. En su búsqueda del Tao, exploró los rincones más remotos del mundo conocido, compartiendo su sabiduría y enseñanzas con aquellos que encontraba en su camino. Finalmente, llegó a las montañas sagradas del oeste, donde encontró un lugar de retiro tranquilo y sereno. Allí, rodeado por la belleza natural del paisaje, se sumergió en la meditación y la contemplación, buscando alcanzar un estado de armonía perfecta con el Tao. Se dice que pasó años e incluso siglos en este lugar, profundizando en su comprensión del universo y la naturaleza del ser. Al contemplar la tranquila serenidad del camino taoísta trazado por Lao Tzu, nos vemos atrapados por la vitalidad y la determinación de Confucio, cuya vida es un testimonio de dedicación incansable al servicio y la enseñanza. Confucio nació el 28 de septiembre del año 551 a.C., en Qufu, una ciudad del estado de Lu, en el actual Shandong. Su nombre completo era Kong-Qiu y su apodo, Kong-Fuzi, significa Maestro Kong. Emergió en un tiempo de agitación y cambio, nacido de una estirpe noble, reducida a la pobreza por los caprichos del destino político. Su linaje, descendiente de los mismos reyes que una vez gobernaron la antigua dinastía Shang, había caído en desgracia debido a las complejas redes de intrigas que tejían el tapiz del poder en aquellos tiempos tumultuosos. La grandeza pasada de su familia se desvaneció, dejando a Confucio con una herencia de nobleza diluida y un legado de honor que él mismo debía restaurar. A pesar de las sombras del pasado que se cernían sobre él, Confucio se alzó como un faro de esperanza en medio de la oscuridad, buscando redimir el honor de su linaje a través de sus enseñanzas y su ejemplo de virtud. Para comprender completamente a Confucio, debemos explorar la figura de su padre, Shu Lianghe.
Xu Lianghe no solo fue un erudito, sino también un valiente héroe militar en la antigua China. Su vida está tejida con hilos de coraje, lealtad y hazañas audaces. Su primer gran logro que trajo honor a su nombre entre el ejército del rey fue la hazaña de las puertas de Biyang. En el año 563 a.C., en el 61 día del cuarto mes lunar, Xu Lianghe se encontró en una situación crítica. Las puertas de Biyang, una ciudad estratégica, estaban bajo asedio. Los soldados de su bando ya habían ingresado a la ciudad, pero algunos quedaron atrapados dentro. Grupo Alquila, servicio de gestión de alquileres. Te aseguramos el cobro mes a mes de tu renta con una tasa de morosidad del 0%. Con una determinación férrea, mantuvo abiertas las puertas de Biyang para permitir que sus camaradas escaparan. Fue un acto de valentía que resonó en los anales de la historia. El líder de los Meng Sun, Meng Xianzi, alabó su hazaña diciendo: «Esto es lo que el clásico de la poesía quiso decir con tener la fuerza de un tigre». Su otro gran logro fue el rescate de Sang Wuzhong. En el otoño de 556 a.C., el ejército del duque Ling de Qi embistió la frontera del estado Lu. Sang Wuzhong, un defensor valiente, fue capturado por las fuerzas enemigas. Xu Lianghe, junto con Sang Chou y Sang Jia, lideró a 300 soldados en una audaz operación nocturna. Atacaron al ejército de Qi, rescataron a Sang Wuzhong y lo escoltaron de regreso a salvo. Luego, volvieron al campo de batalla para enfrentar nuevamente al ejército de Qi. Xu Lianghe no solo era un guerrero, sino también un padre. Su primera esposa, Lady Xi, le dio 9 hijas. Sin embargo, su hijo Kong Pi, fruto de una concubina, no pudo convertirse en su sucesor debido a deformidades en los pies. Pero finalmente, Xu Lianghe logró asegurar un heredero al casarse con Yan Chenzai, la tercera e hija menor de Yan Xiang. Xu Lianghe falleció cuando Confucio tenía 3 años. Sus hijos, Kong Pi y Confucio, fueron criados por su viuda en condiciones modestas. Confucio fue un niño precoz y curioso, que aprendió a leer y a escribir por su cuenta. Su madre le inculcó el respeto por los antepasados y por los ritos ancestrales, que marcarían su pensamiento posterior. Desde joven, Confucio mostró un gran interés por el aprendizaje y la cultura. Estudió con varios maestros y se familiarizó con los clásicos de la literatura, la historia, la música, la poesía y la ética. Entre sus maestros se destacan Lao Dan, el fundador del taoísmo, y Xia, un erudito que le enseñó los principios del yin y el yang. Confucio también aprendió los ritos y las ceremonias que regían la vida social y religiosa de los chinos y que consideraba esenciales para mantener el orden y la armonía. Se casó a los 19 años con una mujer llamada Qiwan, que era de una familia noble de Lu. Con ella tuvo un hijo, Kong Li, que siguió sus pasos como maestro y filósofo, y 2 hijas, una de las cuales murió joven. Confucio amaba a su familia, pero también dedicaba mucho tiempo a sus estudios y a sus discípulos. Confucio inició su carrera como maestro cuando tenía unos 20 años y se dedicó a transmitir sus conocimientos y valores a sus discípulos. Su objetivo era formar a hombres virtuosos, capaces de gobernar con justicia y benevolencia, siguiendo el ideal del Junzi, el hombre superior. Su método de enseñanza se basaba en el diálogo, la reflexión y el ejemplo, y no en la imposición de dogmas o normas. Confucio se adaptaba a las necesidades y capacidades de cada estudiante, y les estimulaba a pensar por sí mismos y a aprender de la experiencia.
Sus lecciones abarcaban temas como la moral, la política, la historia, la literatura, la música y los ritos. Sus discípulos le admiraban y le respetaban y le acompañaban en sus viajes y en sus gestiones. Sus lecciones se recogieron en el libro Las Analectas, que es la principal fuente de su pensamiento. Las Analectas son una colección de conversaciones, anécdotas, máximas y consejos de Confucio y sus discípulos que reflejan la esencia de su filosofía. Confucio también aspiraba a ser un funcionario del gobierno y a aplicar sus ideas políticas en la práctica. Sin embargo, se encontró con muchas dificultades y oposiciones, ya que vivía en una época de guerra y corrupción, conocida como el período de las primaveras y otoños. Este período se caracterizó por la fragmentación y el conflicto entre los diversos estados que habían surgido tras el declive de la dinastía Zhou. Confucio creía que la solución a los problemas de su tiempo era restaurar el orden moral y social basado en los antiguos ritos y principios de los Zhou. A la edad de 51 años, Confucio fue llamado al palacio para una reunión donde fue nombrado magistrado del distrito de Chengdu por el rey Dingong de Lu. Impresionado por los grandes logros que realizó como alcalde en tan poco tiempo en el cargo, Confucio fue promovido rápidamente a Zhikong, ministro de Obras Públicas, y luego a Daciku, presidente de la Corte Suprema. En su función, manejó todos los casos de manera justa e imparcial, con la visión de que la gente viviera y trabajara en paz y satisfacción, sin conflictos futuros. En el año 500 a.C., los gobernantes de los estados de Qi y Lu se reunieron en el valle de Jiagu para establecer alianzas. El estado de Qi estaba conspirando para obligar al estado de Lu a rendirse en esa cita diplomática. Confucio aconsejó al rey Dingong que llevara a su ejército, ya que creía que toda diplomacia debía estar respaldada por la preparación militar. El estado de Qi intentó secuestrar al rey de Lu durante una representación artística, pero Confucio intervino y evitó el plan. A pesar de las presiones, Confucio exigió que el estado de Qi devolviera las tierras de Wenyang que había conquistado. Después de esta victoria diplomática, Confucio implementó reformas internas para reducir el poder de los 3 clanes más influyentes en el estado de Lu. Trabajó como administrador, juez y ministro en el estado de Lu, su tierra natal, pero renunció a sus cargos por desacuerdos con los gobernantes. En particular, se opuso a la alianza de Lu con el poderoso estado de Qi, que consideraba una amenaza para la independencia y la soberanía de Lu. Decidió entonces viajar por varios estados, buscando un príncipe que lo escuchara y lo apoyara. Pero tampoco tuvo éxito y sufrió persecuciones, calumnias y atentados contra su vida. Algunos de los estados que visitó fueron Wei, Song, Chen, Kai, Chu y Zheng. En algunos de ellos fue recibido con respeto y admiración, pero en otros fue rechazado o ignorado. Confucio nunca perdió la esperanza de encontrar un gobernante ideal que pusiera en práctica sus enseñanzas, pero tampoco se dejó seducir por las ofertas de poder o riqueza que le hicieron algunos de los príncipes que conoció. Confucio regresó a Lu a los 68 años, después de 13 años de viajes y exilios. Se dedicó a revisar y editar los textos clásicos, que se conocen como los 5 clásicos. Estos textos son el clásico de la poesía, el clásico de la historia, el libro de los ritos, los anales de primavera y otoño y el clásico de las mutaciones. Confucio los consideraba como la base de la cultura y la moral chinas, y los comentó y adaptó según su propia visión.
También continuó enseñando y dialogando con sus discípulos, que llegaron a ser más de 3000. Entre ellos se destacan Yang Hui, Zhengzi, Silu, Zhigong y Mencio, que continuaron y desarrollaron su pensamiento. Confucio fue el creador del confucianismo, una filosofía que se basa en el humanismo, la moral, la armonía y el ritual. El confucianismo no es una religión, sino una forma de vida y de pensamiento que busca el bienestar individual y social. Los principios fundamentales del confucianismo son el ren, la benevolencia, el li, el comportamiento correcto, el xiao, la piedad filial, el junzi, el hombre superior, y el tian, el orden cósmico. Confucio murió el 11 de abril del año 479 a.C., a los 72 años, sin haber visto cumplido su sueño de restaurar el orden y la paz en China. Fue enterrado en Khufu, donde se construyó un templo y un cementerio en su honor. Su tumba se conserva hasta hoy y es un lugar de peregrinación y veneración para sus seguidores. El confucianismo se convirtió en la ideología oficial de China durante más de 2000 años y tuvo una gran influencia en la cultura, la política, la educación y el arte de China y de otros países asiáticos. El legado filosófico de Confucio, marcado por su énfasis en la moralidad, el respeto a la autoridad y el cultivo de las virtudes, influyó en numerosos discípulos y seguidores que continuaron su obra y desarrollaron sus propias interpretaciones de sus enseñanzas. Entre estos discípulos destacados se encontraba Mozi, cuya visión filosófica, aunque compartía algunos puntos de convergencia con el confucianismo, también se distinguía por sus propias ideas innovadoras y distintivas. Mozi, cuyo nombre originalmente era Modi, nació aproximadamente alrededor del año 470 a.C. En el estado de Lu, se sabe poco sobre los detalles de su infancia y familia, pero se cree que provenía de una familia humilde. Desde una edad temprana mostró un gran interés por el estudio y la filosofía y se convirtió en uno de los discípulos más destacados de Confucio. Aunque la fecha exacta de su encuentro con Confucio no está registrada, se cree que ocurrió alrededor del año 400 a.C., cuando era un joven ávido de conocimiento. Mozi se dedicó intensamente al estudio de las enseñanzas de Confucio y se convirtió en un firme defensor de la ética confuciana, especialmente en lo que respecta a la rectitud personal y el respeto a las tradiciones. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló sus propias ideas filosóficas distintivas que lo llevaron a apartarse en cierta medida de las enseñanzas de su maestro. En su vida adulta, viajó extensamente por los estados en guerra de la antigua China, promoviendo sus ideas y buscando el patrocinio de los gobernantes para implementar políticas basadas en la benevolencia y la paz. Durante este período, fundó la escuela de pensamiento conocida como moísmo, que se centraba en la promoción del amor incondicional y la benevolencia hacia todos los seres humanos. Mozi también realizó importantes contribuciones al pensamiento científico y tecnológico de su época. Experimentó con la luz y la óptica, desarrollando teorías sobre la reflexión y la refracción que sentaron las bases para el estudio moderno de la óptica. Además, escribió extensamente sobre temas como la geometría y la mecánica, demostrando su profundo interés en la aplicación del razonamiento lógico y la observación empírica para comprender el mundo natural. El moísmo, la escuela de pensamiento fundada por Mozi, se basaba en una serie de principios fundamentales que guiaban tanto la ética personal como las políticas sociales. Estos principios básicos del moísmo incluyen el Jiannai, traducido como amor incondicional,
Este principio fundamental del moísmo aboga por la práctica del amor y la benevolencia hacia todas las personas, sin distinción de estatus social, afiliación política o cualquier otra diferencia, y promueve la idea de tratar a los demás con compasión y empatía, fomentando la armonía y la cooperación en la sociedad. El principio de la no agresión. El moísmo se opone a la violencia y a la guerra como medios para resolver conflictos. En su lugar, aboga por la resolución pacífica de disputas a través del diálogo, la negociación y la mediación. Este principio refleja la creencia de que la guerra solo trae sufrimiento y destrucción y que es posible alcanzar la paz a través del entendimiento mutuo y el compromiso. La economía de recursos. Mozi promovió la idea de utilizar los recursos de manera eficiente y equitativa para satisfacer las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad. Esto implicaba una distribución justa de los recursos naturales y materiales, así como el fomento del trabajo cooperativo y la ayuda mutua para garantizar la prosperidad de todos. La meritocracia. A diferencia de otras filosofías de la época que enfatizaban el linaje y la herencia como criterios para el liderazgo, el moísmo abogaba por un sistema meritocrático en el que los líderes fueran seleccionados en base a su capacidad y mérito personal. Esto refleja la creencia en la igualdad de oportunidades y la justicia social. Estos principios básicos reflejan la preocupación de Mozi por promover la paz, la armonía y la justicia en la sociedad, así como su compromiso con la ética universal y el bienestar común. Aunque esta filosofía no alcanzó la misma prominencia que otras como el confucianismo o el taoísmo, sus ideas siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo, donde la búsqueda de la paz y la cooperación sigue siendo una preocupación global. A pesar de haber sido inicialmente influenciado por las enseñanzas de Confucio, desarrolló críticas distintivas tanto al confucianismo como al taoísmo. Estas críticas reflejaban su preocupación por los aspectos prácticos y éticos de la vida cotidiana, así como su enfoque en la promoción de la paz y la justicia en la sociedad. Criticó la fuerte jerarquía social promovida por el confucianismo, que otorgaba gran importancia al respeto por la autoridad y la obediencia a los superiores. Creía que este enfoque reforzaba la opresión y la desigualdad en la sociedad, en lugar de promover la justicia y la igualdad entre todos los individuos. Cuestionó la excesiva ritualización y formalismo promovidos por el confucianismo, argumentando que estos rituales y ceremonias podían convertirse en meras formalidades vacías, en lugar de expresiones genuinas de respeto y devoción. Abogaba por un enfoque más pragmático y centrado en la acción, en lugar de la adhesión ciega a las tradiciones y rituales. Mozi criticó la tendencia del confucianismo a idealizar el pasado y apegarse a las prácticas tradicionales, en lugar de adaptarse a las necesidades y desafíos del presente. Mozi creía que esta mirada hacia atrás obstaculizaba el progreso y la innovación, y abogaba por una actitud más abierta y receptiva hacia el cambio y la evolución. En cuanto al taoísmo, cuestionó la actitud pasiva y contemplativa promovida por el taoísmo, que a menudo enfatizaba el retiro del mundo y la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Creía que esta actitud podía conducir a la indiferencia hacia los problemas sociales y la injusticia, en lugar de promover el compromiso activo y la responsabilidad hacia los demás. Cuestionó el enfoque individualista promovido por el taoísmo, que a menudo enfatizaba la búsqueda del propio bienestar y la realización personal por encima de las necesidades de la sociedad en su conjunto.